Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente fascinante. Y un tanto inusual, diría yo. Sí, exacto, un tanto inusual si miramos las fuentes que solemos manejar normalmente en este espacio. Ujú. Vamos a examinar un documento cívico y político muy singular que nos llega directamente desde la República Dominicana. Eso es. A primera vista, la pila de notas, artículos y fuentes que tenemos sobre la mesa podría parecer material para un debate sobre urbanismo o... O gestión de infraestructuras, quizá. Claro, gestión de infraestructuras. Sin embargo, en realidad se trata de un manifiesto titulado Nuestras calles, nuestra identidad. Un título con mucha fuerza. Muchísima. Y al leer los textos originales queda clarísimo que esto no es un simple ensayo académico ni la típica queja rutinaria de una asociación de vecinos. No, para nada. Es un llamado de atención urgente. Un documento dirigido sin rodeos a los responsables del Estado dominicano, a sus alcaldes, a sus legisladores. Y a cualquier autoridad, básicamente. Eso es, a cualquiera que tenga en sus manos el rumbo de la nación. Es un texto que busca sacudir conciencias sobre cómo el entorno diario, el asfalto que pisamos, moldea quiénes somos. Y antes de entrar en la materia de este documento, creo que es vital establecer una regla fundamental para nuestra inversión de hoy. Claro, adelante. El manifiesto que vamos a explorar contiene posturas sociopolíticas muy firmes, muy arraigadas sobre la identidad nacional y el poscolonialismo. Ujú. Para que quede absolutamente claro a la audiencia que nos acompaña a lo largo de este espacio, vamos a explorar y diseccionar estos argumentos de manera totalmente imparcial. Como siempre hacemos. Exacto. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido, ni respaldar, ni criticar las posturas del documento, ni desde la izquierda ni desde la derecha. Totalmente de acuerdo. Nos vamos a limitar de forma estricta a desgranar las ideas, la lógica y los conceptos del texto original para entender qué reclaman sus autores y por qué lo consideran un asunto de vital importancia para su país. Vale. Vamos a desgranar todo esto porque la forma en que este manifiesto plantea el problema es brillante precisamente por lo cotidiana que resulta. Es que empieza con algo súper básico. Sí, sí. El texto empieza hablando de algo que cualquier persona hace casi en piloto automático, o sea, dar indicaciones para moverse por la ciudad. Ujú. Destaca cómo la ciudadanía en la República Dominicana utiliza referencias diarias dando instrucciones como llévame a Churchill Dobla en Lincoln. o cruza por Kennedy, exacto. Es algo tan habitual que la inmensa mayoría de la gente jamás se detiene a pensarlo. Lo das por hecho. Claro, lo das por hecho, pero el documento hace una pausa justo ahí y lanza unas preguntas que buscan cambiar por completo la perspectiva. Y son preguntas incómodas. Muy incómodas. La tesis central orbita alrededor de interrogantes como ¿quién fue verdaderamente Winston Churchill para el dominicano de a pie? ¿O qué hizo Abraham Lincoln por sus montañas o sus valles? Exactamente. ¿O qué sudor derramó John F. Kennedy en esas calles caribeñas? Y de repente, un simple cruce de avenidas, una rotonda cualquiera, se convierte en un enorme interrogante sobre la memoria histórica. Lo fascinante aquí es cómo el manifiesto percibe este fenómeno cotidiano. Cuéntame. Para los autores del texto, no estamos hablando de una simple nomenclatura urbana ni de un capricho estético. Claro, no es solo que el cartel sea bonito o feo. No es un tema superficial sobre cómo los planificadores de la ciudad decidieron llamar a un trozo de asfalto en los años 70 u 80. Lo ven y lo diagnostican como un síntoma alarmante de lo que denominan amnesia nacional. Amnesia nacional, qué concepto tan potente. Hablan de una pérdida profunda de memoria colectiva. Imagina la ciudad como si fuera un libro de historia gigantesco. Vale. Un libro abierto por el que la gente camina, conduce y vive a diario. El argumento central es que, al usar estos nombres extranjeros para las vías principales, ese libro deja de contar la historia propia de la nación y pasa a convertirse en un mapa de referencias ajenas. Ya entiendo. Es decir, se borra la narrativa local para superponer una narrativa internacional que, aunque respetable en su lugar de origen, no pertenece a esa tierra ni refleja los sacrificios de su gente. A ver, entiendo el punto de la amnesia colectiva, pero yo misma me pregunto hasta qué punto esto es un problema exclusivo o tan grave como lo plantea el manifiesto. Es una duda lógica. Porque si lo pensamos bien, en ciudades como Madrid tenemos la Avenida de América o plazas con nombres de figuras internacionales. En Ciudad de México o en Buenos Aires también hay calles con nombres extranjeros y la gente se orienta sin sentir que pierde su identidad. Claro. Entonces, ¿por qué este texto considera que en la República Dominicana esto cruza la línea hacia una crisis de identidad tan severa? Es una excelente observación.
Y fíjate, el manifiesto se anticipa de alguna manera a esa misma duda. La clave aquí, según el texto, no es la mera existencia de nombres extranjeros. Sino la proporción, quizá. Justo eso, la escala, la desproporción y el lugar que ocupan en la jerarquía urbana. Ah, la jerarquía. El documento señala que el problema radica en que las arterias principales, las avenidas más grandes, las más transitadas y prestigiosas, están copadas por estas figuras internacionales. Ya veo. Mientras tanto, los nombres de quienes realmente construyeron la patria quedan invisibilizados o en el peor de los casos relegados a callejones secundarios, Calles sin salida. calles sin salida o vías de poquísima importancia. Hay un desplazamiento físico que refleja un desplazamiento simbólico. No se trata de un intercambio cultural equitativo, sino de una imposición visual, donde lo propio siempre queda en un segundo plano. Y el contraste que hace el manifiesto para ilustrar esta disparidad es muy, muy poderoso, porque no es que la República Dominicana carezca de figuras históricas de peso que merezcan ese reconocimiento en las grandes avenidas. En absoluto, tienen una historia riquísima. Claro, las fuentes nos proporcionan una lista muy específica para evidenciar esta desigualdad. El texto enumera a los padres de la patria, como Juan Pablo Duarte, o a los héroes de la restauración de la República, como Gregorio Luperón. Figuras fundacionales. Pero es que no se queda solo en lo militar o lo puramente fundacional. Menciona mujeres absolutamente clave en la historia del país. Como Salomé Ureña. Exacto, Salomé Ureña, que fue una pionera en la educación de las mujeres y una poeta fundamental del siglo XIX, o María Montes, la primera dominicana que conquistó Hollywood y se convirtió en un ícono cultural inmenso. Un ícono total. También habla de Pedro Enríquez Ureña, uno de los intelectuales más respetados de todo el continente americano, y de figuras políticas que definieron el siglo XX dominicano como Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez. Figuras de un peso innegable. El texto argumenta que hay cientos de biografías locales de una riqueza incalculable que merecen ser pronunciadas todos los días por sus ciudadanos, pero que simplemente no aparecen en esos grandes letreros luminosos del centro de la ciudad. Y es precisamente esa disparidad, esa jerarquía visual del asfalto de la que hablábamos, la que nos lleva a uno de los conceptos más fuertes y centrales de este documento. A ver. El manifiesto introduce términos muy precisos, extraídos de la sociología política. Habla de colonialismo simbólico y de colonialismo geográfico. Colonialismo geográfico. Los autores declaran categóricamente que la República Dominicana es una nación soberana, con una cultura vibrante, producto de un mestizaje único y una larga historia de lucha por su independencia. Claro, no es una colonia cultural. Ni un simple estado de paso o un satélite de otras potencias. Por lo tanto, el hecho de rendir pleitesía constante a figuras extranjeras en los espacios urbanos de mayor relevancia, prefiriendo el brillo de lo ajeno frente al valor de lo propio, es considerado y denunciado explícitamente como una humillación cultural. Es un concepto que te obliga a repensar cómo funciona la psicología del espacio. Si un ciudadano crece viendo que todo lo importante, lo grande, lo moderno, lleva el nombre de un presidente estadounidense o de un militar europeo, Subliminalmente está absorbiendo una idea. exacto, la idea de que la grandeza siempre viene de fuera. Exactamente. El argumento es que aunque políticamente el país es independiente y tiene sus propias instituciones, en el plano simbólico y visual de sus propias calles sigue rindiendo un tributo injustificado a potencias externas. Y eso cala. Pero la repetición continua de esos nombres foráneos moldea la cosmovisión de los ciudadanos a lo largo de las décadas. El manifiesto sostiene que es una forma sutil pero constante de alienación donde el entorno le dice diariamente al habitante que su propia historia no es lo suficientemente importante como para ocupar el centro del escenario urbano. Es un argumento que te hace mirar por la ventana del coche de otra manera completamente distinta. Sí, te cambia la perspectiva. Pero lo que resulta verdaderamente interesante de este manifiesto es que no se encierra en la torre de marfil de la teoría sociológica o en el debate puramente académico sobre la memoria histórica. Para nada, bajan al barro. Aterriza este concepto tan filosófico del colonialismo simbólico en un problema tremendamente práctico, logístico y del día a día. El documento aborda la cuestión desde la perspectiva del diseño urbano y la experiencia del usuario, por así decirlo. Extranjeros, muchos de ellos anglosajones o francófonos, genera una fricción innecesaria para el ciudadano común. Si conectamos esto con el panorama general del diseño urbano y específicamente con las teorías de legibilidad urbana que desarrollaron expertos como Kevin Lynch, vemos que la queja del manifiesto va mucho más allá del orgullo herido.
¿Legibilidad urbana? Sí, la legibilidad urbana se refiere a la facilidad con la que las personas comprenden la disposición de un lugar y pueden orientarse en él. El documento detalla consecuencias muy prácticas que afectan directamente a esta legibilidad. Claro. Argumenta que imponer nombres como Charles de Gaulle o George Washington genera lo que llaman una barrera del lenguaje. ¿Y tanto? Cuando lo analizas desde el punto de vista de la logística urbana y la psicología cognitiva, fíjate, imponer nomenclaturas en lenguas extranjeras que la población general no domina y que no tiene por qué saber pronunciar ni deletrear, crea una fricción cognitiva constante. Es un problema logístico tremendo. Jaja, madre mía, es que me lo estoy imaginando. ¿Y la carga mental de la que habla el texto tiene que ser brutal? Es que piénsalo. Estás en un país donde el idioma oficial y materno de la inmensa mayoría es el español. Estás al volante intentando navegar por una ciudad que, como muchas capitales modernas, ya tiene un tráfico denso y complejo. Con el estrés que eso conlleva. Y de repente tienes que procesar visualmente y comunicar indicaciones usando palabras que no siguen las reglas fonéticas de tu idioma. Literalmente. El documento señala que esto se traduce en confusión en la comunicación diaria, en errores de orientación urbana y en dificultades reales en el transporte público y privado. Y el impacto acumulativo de esto es enorme. Imagina a miles de conductores, taxistas, repartidores y peatones procesando información lingüísticamente ajena en fracciones de segundo todos los días. Es una locura. El manifiesto asegura que esto literalmente entorpece el flujo del tráfico y crea una desconexión total entre la infraestructura de la ciudad y las personas que la habitan. Totalmente. Es decir, un problema que a priori parecía puramente una queja histórica o simbólica se revela también como un caos logístico provocado por una decisión lingüística deficiente. La ciudad debe ser legible y amigable para sus habitantes. Amigable, claro. Cuando un entorno urbano está lleno de nombres que resultan fonéticamente extraños para la mayoría de sus transeúntes, la ciudad se vuelve de alguna manera hostil. Se convierte en un espacio alienante, en lugar de un lugar de pertenencia. Ese punto sobre la hostilidad del entorno me parece crucial. El manifiesto lo califica directamente como una falta de respeto al ciudadano. Así de claro. Sostienen que la señalización de una nación debe estar al servicio de su gente, ser clara, comprensible y cercana, eliminando esas barreras que solo generan ruido en un entorno que ya es lo suficientemente estresante. Exacto. Y esa idea de transformar un espacio hostil en un espacio de pertenencia nos lleva a la visión más optimista y propositiva de todas las fuentes que estamos analizando. Porque no todo es queja. Claro, porque el manifiesto no se limita a señalar el problema, a hablar de la amnesia o a quejarse del tráfico. Plantea una alternativa fascinante, la idea de que una ciudad también educa. Me encanta esa parte. Plantean que el asfalto y las aceras no son solo infraestructuras para que circulen los coches, sino que tienen un potencial pedagógico inmenso. Es una visión muy constructiva de la gestión pública. El documento sugiere que cada rótulo en una esquina, cada cartel en una rotonda, puede ser una lección de historia. Un recordatorio constante. Un recordatorio constante de quiénes son como pueblo. Invita a la imaginación pidiendo visualizar una capital donde cada placa invite a la curiosidad. Ponen ejemplos muy arraigados en la historia precolombina del país. Sí, leí esa parte. ¿Quieren que un niño pregunte en el asiento trasero del coche? ¿Quién fue Anacaona? ¿Quién fue Cayonabo? Hablamos de líderes de la resistencia taína, figuras originarias de la isla. Es que imagina el poder de eso. El poder de convertir el trayecto diario al colegio o al trabajo en una inmersión en la propia herencia cultural. Es convertir la ciudad en una escuela abierta y continua. Pero para lograr esa transformación de pasar de una ciudad amnésica y logísticamente confusa a una ciudad que funciona como un aula abierta, el manifiesto no se queda en la poesía. No, tienen un plan. He visto que en la parte final del documento presentan un plan de acción bastante estructurado. Son exigencias muy formales, dirigidas a los legisladores. Sí, exigencias muy claras. Aunque, y creo que esto es importante destacarlo para entender el tono del texto, hacen una aclaración previa. El manifiesto subraya explícitamente que no piden borrar la historia universal ni caer en la xenofobia. Eso es fundamental recalcarlo. Reconocen que las figuras internacionales tuvieron su impacto global, pero exigen equilibrar esa balanza con su propia historia local. Teniendo eso claro, ¿cómo estructuran exactamente esas demandas? Porque me pareció un enfoque muy sistemático. Totalmente. Presentan 5 demandas concretas que funcionan como una hoja de ruta para solucionar esta crisis de identidad urbana. A ver, la primera. La primera exigencia es la más directa y contundente. Piden una revisión y un renombramiento inmediato de la nomenclatura urbana actual,
poniendo un énfasis especial en las grandes avenidas y autopistas principales. Claro, ir al núcleo del problema visual. El objetivo es que esas arterias vitales porten de una vez por todas los nombres de los dominicanos y dominicanas ilustres que mencionábamos antes. Quieren corregir el desequilibrio histórico actual en el mapa de la capital y de las grandes ciudades. Me parece el paso más lógico para empezar a atajar el problema que diagnostican. Pero, claro, cambiar las placas de las calles que ya existen soluciona el pasado, por así decirlo. ¿Sí? Me imagino que el manifiesto también tiene la vista puesta en el futuro, en cómo evitar que las nuevas expansiones urbanas caigan en el mismo patrón de buscar nombres fuera. Y efectivamente, y ahí entra la segunda demanda. Exigen que se establezca por ley o por normativa municipal una prioridad absoluta a la identidad local en cualquier designación futura de calles, plazas o espacios públicos. Una medida preventiva. A medida que las ciudades crecen y se construyen nuevos barrios, la exigencia es que cada nueva avenida cuente una historia que les pertenezca, evitando volver a importar biografías ajenas para bautizar el suelo propio. Y la tercera exigencia me parece que conecta directamente con ese caos logístico y esa barrera del lenguaje que analizábamos con las teorías de legibilidad urbana. Así es. La tercera propuesta es una cuestión de respeto al ciudadano y de eficiencia. Piden una señalización clara, rotulada en su propio idioma, el español, que sea accesible y comprensible para toda la población. Facilidad ante todo. El objetivo expreso aquí es eliminar de raíz esas fricciones cognitivas que hoy generan confusión en la orientación y en el transporte. Quieren que la ciudad hable el mismo idioma que sus habitantes. Ahora hay un detalle en la cuarta exigencia que me parece brillante desde el punto de vista educativo. Porque seamos sinceros, no basta con cambiar la chapa metálica de la calle por un nombre local si la gente sigue sin saber quién es esa persona. Claro, ¿de qué sirve? Cambiar Avenida Churchill por Avenida Salomé Ureña no sirve de mucho si las nuevas generaciones no saben quién fue Salomé Ureña. Exactamente. El cambio de placa es condición necesaria, pero no suficiente. Por eso, la cuarta propuesta exige implementar programas educativos paralelos y añadir señalización histórica complementaria. Como placas adicionales. Piden que junto al nombre de la calle haya placas informativas breves o códigos que expliquen quiénes fueron estas figuras, qué hicieron por el país y por qué merecen estar ahí. ¡Qué buena idea! Es la única forma de garantizar que esa función educadora de la ciudad, esa escuela abierta de la que hablábamos, sea una realidad tangible y no un simple cambio burocrático. Y supongo que tratándose de un manifiesto cívico, todo este proceso no puede ser simplemente una decisión tomada a puerta cerrada en un despacho del ayuntamiento. Por supuesto que no. Y esa es la quinta y última demanda, que es la piedra angular de cualquier proceso democrático moderno. Participación ciudadana, me imagino. Exigen participación ciudadana. El documento reclama que el pueblo tenga voz y voto mediante consultas, comités o asambleas vecinales en cómo se nombran y se configuran los espacios que transita cada día. Lógico. Argumentan que el espacio público pertenece a la gente, y por tanto la gente debe decidir qué memoria histórica desea honrar en su entorno. Es un plan de acción verdaderamente integral. Cubre todos los frentes. Desde la reparación histórica y la psicología ambiental, hasta la pedagogía ciudadana, la eficiencia del tráfico y la democratización del espacio público. No han dejado cabos sueltos. Y todo este entramado de argumentos y propuestas nos lleva a la conclusión del documento que resume de manera muy poética, pero también con una tremenda carga política, el peso real de esta iniciativa. Es un cierre muy potente. El manifiesto cierra lanzando un mensaje muy directo, casi una advertencia a la clase política e institucional dominicana. Les dicen con un tono que combina el respeto con una firmeza absoluta que la gestión de un país es algo mucho más complejo que la simple administración. Mucho más. Les recuerdan que una nación no se gobierna única y exclusivamente cuadrando presupuestos económicos, asfaltando carreteras o inaugurando obras de infraestructura. Así es, sintetizan la premisa final afirmando que una nación también se gobierna y de manera muy profunda, con símbolos. Esa es una distinción fundamental que atraviesa todo el texto. Símbolos, claro. El documento argumenta que un pueblo que no ve su propia historia, que no encuentra su propia imagen reflejada en las calles de sus ciudades, es un pueblo que empieza a caminar sin brújula. ¿Qué frase? La declaración final es un rechazo frontal a la sensación de sentirse extranjeros en su propia patria. Reclaman el derecho inalienable a que cada avenida les recuerde quiénes son y de dónde vienen, y que cada esquina sea un homenaje permanente a su memoria colectiva.
¿Tienen clarísimo su objetivo? Los autores del manifiesto sostienen con convicción que una nación que honra su historia en el espacio público fortalece automáticamente su futuro y que un pueblo que recuerda diariamente quién es nunca pierde el rumbo. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque es evidente que el manifiesto nace de una realidad muy concreta en el Caribe. Pero las preguntas que lanza tienen un eco enorme para cualquiera que nos escuche hoy, independientemente del país o la ciudad en la que se encuentre. Totalmente aplicable a cualquier lugar. Este texto nos empuja a mirar nuestro propio entorno con una mirada mucho más crítica. Nos invita a pensar en cómo los nombres de las calles de nuestro barrio, las estatuas que cruzamos de camino al trabajo o las plazas donde nos sentamos a tomar un café están moldeando de manera silenciosa, sutil, pero constante nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y nuestro orgullo cívico. Son elementos que nos configuran. Es un recordatorio fascinante de que el paisaje urbano nunca es neutral. Las calles no son solo vías de tránsito, son un lienzo donde se plasma la memoria oficial. Siempre están contando una historia. La pregunta que debemos hacernos cuando caminamos por nuestra propia ciudad es ¿de quién es la historia que estamos validando con cada paso? Y para cerrar este análisis a fondo me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión nueva. Adelante. Un pensamiento que no aborda directamente el texto, pero que surge como una provocación natural tras debatir todas estas ideas, para que la audiencia lo medite por su cuenta. Muy bien, a ver. Si una ciudad, cualquier gran metrópoli del mundo, decide seguir este camino hasta sus últimas consecuencias y purgar por completo cualquier influencia extranjera de su mapa urbano, en pos de ensalzar exclusivamente su identidad local, ¿Vale? corre el riesgo de aislar su cultura de la comunidad global, cerrándose a la historia compartida de la humanidad y a los valores universales. Es una buena pregunta. ¿O es por el contrario un paso indispensable y definitivo hacia la verdadera soberanía cultural, un proceso necesario y doloroso para sanar de una vez por todas las heridas históricas del colonialismo? Es una línea extraordinariamente fina entre la reivindicación del orgullo local y el aislamiento cultural, sin duda. Queda flotando en el aire la invitación a salir a la calle mañana y mirar los carteles luminosos de nuestras propias ciudades con ojos completamente nuevos.